días. Continuando con las conversaciones que el Reportero de la Historia y Sur Casa de Estudios del Socialismo hemos organizado para recordar los 25 años de la desaparición física de Alberto Flores Galindo, vamos a conversar en este momento con Cecilia Rivera, quien es docente de la Universidad Católica, antropóloga, y quien también ha sido compañera de vida de Tito Flores, ¿no? Vamos a hacer una conversación breve, un poco hacer un recorrido acerca de la vida de Tito y del trabajo de investigación que ellos realizaron a lo largo de aproximadamente 30 años de relación que tuvieron aproximadamente, o estoy exagerando. No, estás exagerando. Estoy exagerando. En todo caso... muy intensa, pero bien cortita. Es que realmente en tan poco tiempo produjeron muchísimo, ¿no? Entonces, más o menos en qué época fue que comenzó esta relación entre ustedes, porque Tito estudió en el Colegio La Salle, ¿no es cierto? Había nacido en el Callao, y luego él ingresa en la Universidad Católica, ¿no? A fines de los años 60. Todo eso es literalmente historia pasada para mí. Eso me lo contaron, me lo contó Tito, me lo contaron sus amigos. Yo lo conocí mucho después. Yo lo conocí en realidad lejanamente en el 74, y ya lo conocí de verdad en el 75. Para entonces, para el 74, Tito estaba de regreso de haber hecho el doctorado, o por lo menos los estudios de doctorado en París. Estaba enseñando en la Universidad Ricardo Palma. Había participado de alguna manera en la situación del terremoto que hubo en el 74, no sé muy bien esa parte, no. También siempre muy activo, ¿no? Sí, metido en miles de cosas. Y yo lo conocí indirectamente, digamos, de lejos, el 74, porque en ese segundo semestre yo estaba en Estudios Generales Letras, en mi último semestre de Estudios Generales Letras, y por lo tanto debía llevar el curso de metodología de la investigación. Y ese curso tenía varias secciones, pero el encargado del diseño del curso fue Tito. Lo habían contratado, no sé en qué momento ni cómo. Y él había innovado la manera de dictar el curso. No solamente no era ya un curso en el aula con el profesor delante y tú hacías las tareas. No sé cómo sería antes, pero sabíamos que no era como se hacía antes. Y la innovación era que ibas al campo, que salías y tenías que hacer un trabajo de investigación en el campo. Tito no fue mi profesor. Yo tuve otro profesor, mi sección fue otra, y el jefe de prácticas con el que hicimos el trabajo de campo también fue otro. Pero el diseño del curso fue de Tito, y yo me acuerdo haber visto el primer día a todos los profesores que llegaron juntos y se repartieron, y había uno medio raro entre ellos, que no fue el que me tocó a mí, y siempre sabiendo que además el jefe de prácticas que me tocó resultó ser amigo de Tito también, o sea, siempre había unas referencias. Entonces ya Tito realmente lo conocí al año siguiente, cuando entré a antropología, no como profesor tampoco, nunca ha sido mi profesor en ese sentido, y ahí lo conocí también por sus intereses, bueno, digo yo, por sus intereses de investigación. Tito estaba queriendo traducir un libro sobre las visitas, no me acuerdo ahorita quién era el autor, escrito en alemán. Y por contactos entre los amigos, sabían que yo había estudiado en el colegio alemán y me pidieron para hacer la traducción. Entonces, cuando empezamos a hacer el convenio, las cosas para la traducción, Tito no solamente me dio el material para traducir, sino que empezó a explicarme cosas de la época y de qué se trataba y cuál era la importancia. Entonces empezamos a reunirnos y nos reunimos cada vez más, y la visita se fue quedando. Y entonces, digamos,
Yo he conocido a Tito siempre como él metido en alguna investigación. En ese momento, Toda la vida, sí. en ese momento, bueno, la historia oficial era que en ese momento Tito estaba interesado en Túpac Amaru, ¿no? Que él traía ese proyecto de París. Sí, su proyecto de tesis a París era Túpac Amaru. Pero una vez que se quedó, ahí ya a partir del 75, ya como comprenderás, cada vez más he sido parte cotidiana, ¿no? Nos casamos al año siguiente en realidad. Entonces ahí sí te puedo contar, el tema le parecía importante de plantearlo inmediatamente, pero ya no fue perdiendo las ganas de hacer una gran investigación sobre Túpac Amaru y le pareció más importante plantear las ideas que tenía a través de un artículo y un compendio de otras personas que venían trabajando también sobre Túpac Amaru. Que es la famosa antología publicada por INIDE. Así es, esa antología se publicó al año siguiente. De Cahill y otros autores. Así es. Poco conocidos en ese entonces en el Perú. Claro, es como que él trasladó todos los que lo inspiraban y agregó además los que en el Perú estaban trabajando a algún tema vinculado y hizo el ensayo introductorio donde planteaba las ideas fundamentales de lo que él pensaba debería haber sido la tesis, ¿no? Me acuerdo que Pierre Vilar hace una cita, una referencia a los planteamientos de Tito en, no me acuerdo cuál libro de los básicos de Vilar. La idea de Tito, aquí lo digo de memoria, lo que yo recuerdo de nuestras conversaciones, era que el proyecto de Túpac Amaru era diferente del de Qatari, entre otras cosas porque estaba pensando una sociedad, hoy día diríamos multicultural, inclusiva, que incluía las... Eso también lleva el título de uno de sus artículos, ¿no? Que es Túpac Amaru y Nación, ¿no? El tema de la nación, que es un tema que también justo conversamos con Nelson, era un tema de interés en esa época de toda su generación. Así es. A diferencia de la generación, creo, porque una de las cosas que Tito se quejaba o contaba diciendo, los izquierdistas de la época decían que Túpac Amaru no importa. Tito sostenía que para pensar la nación peruana sí importaba y además importaba como un proyecto que por más belicoso que haya sido, era un proyecto que incluía tanto a las poblaciones criollas como a todas las demás. En ese entonces había la idea de que era una insurrección indígena pura, ¿no? Y en cambio había un proyecto más integrador. Entonces eso era novedad, decir que no era meramente o exclusivamente un proyecto indígena, sino un proyecto inclusivo, que estaba pensando una nación que incluía, que sí, independiente, soberana, nada de España, pero que incluía a todas las poblaciones que estaban en el territorio de lo que entonces era el virreinato. Pero mientras duró todavía el interés por Túpac Amaru, justamente él practicó lo que pregonaba, que era el trabajo de campo. ¿Ustedes viajaron a...? No, bueno, sí, él venía haciendo trabajo de campo para, o sea, ya no me acuerdo exactamente los autores, pero esto viene de la escuela francesa y de Prodel, me parece, que era uno de los... Por supuesto que Ruggiero Romano también, en esta lógica de que uno tiene que ver las cosas en la vida para entender los procesos históricos. Uno, y dos, que no se estudia el pasado, sino que se le hace al pasado las preguntas que uno tiene hoy día. Y ambas cosas significaban tener contacto cotidiano, efectivo con la gente, sus problemas y los lugares en el ahora, ¿no? Por eso su idea de investigación, por más que fuera historiador, no era una investigación de archivo. El archivo era fundamental e indispensable, pero no era suficiente. Ni siquiera era que había que complementarlo, no era suficiente. Entonces, como te digo, lo conocí cuando él ya enseñaba en la Católica. Probablemente el primer año, con el primer curso que le dieron, pero luego ya estando en la facultad de Ciencias Sociales, él te enseñaba en sociología, no enseñó en historia, nunca lo contrataron. Bueno, al final le dieron un par de cursos,
pero su contrato era para la sección de historia y de sociología. Y en sociología también dictaba el curso de metodología. Y era metodología de la investigación y hizo exactamente lo mismo. Hizo un curso para el cual publicó unos materiales. En 2 tomos. Así es. Y llevó a la gente al campo. Aquí se cruza otra vez nuestra vida personal con su trabajo, en este caso. Por supuesto que él fomentó la investigación hacia temas que le eran más cercanos, ¿no? Entonces a él le interesaba no sé, sería la sociología, en su caso la historia rural. Estaba trabajando, Tupac Amaru, estaba trabajando temas de región, la formación de la región, de lo cual resultaron 2 libros. Primero, Arequipa y el Sur Andino, y después otro, ahorita no me acuerdo cómo se llama, que son un poco más amplios, también sobre el tema regional. Claro, él publicó también en separatas esos estudios sobre el mercado interno en el sur, que fueron publicados en la colección de aquí de la facultad. Y después uno con Manuel sobre la aristocracia, ¿cómo se llamaba ese? La oligarquía. Apogeo de la República Aristocrática, que incluía varios capítulos sobre la sociedad rural andina y sobre todo sobre el sur, ¿no? Así es. Entonces tenía sus alumnos de sociología, la lógica de investigación para los sociólogos con mayor razón, había que ir al campo, era sociología rural, y entonces, y estoy hablando aquí de unas vacaciones de los estudiantes que en realidad fueron trabajo de campo para ellos, y como parte del curso había un momento durante el semestre también que se iban de trabajo de campo. Parte de ese proyecto era lo que estaban ahorrando Plaza. En ese proyecto estaban ahorrando Plaza, Teresa Obré. Y entre los alumnos que tuvo en aquella época estaba Mencía Aramburu, Marisa Remí, Glave, que pues hicieron un excelente libro sobre Ollantaytambo en el sur, en la sociedad rural en Ollantaytambo en el siglo XVIII. Todo un grupo muy interesante de estudiantes de sociología que incluyeron en su manera de comprender las cosas una beta, no solo de la investigación en el campo, sino también una beta histórica. Bueno, pero el cuento va a que estaba trabajando, hizo su plan de trabajo con sus estudiantes, con los cuales iba a recorrer con ellos también las áreas que él estaba trabajando. Entonces, si bien hubo algunos que prefirieron hacer otro de sus temas, en realidad también sociología de las haciendas azucareras, por lo tanto se fueron al norte, y entonces el movimiento obrero y la hacienda azucarera. Otros se interesaron más bien en las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, la reforma agraria, y temas que los vincularon tanto a Arequipa como al Cusco. Orlando Plaza siempre fue parte de esos proyectos. Entonces, ya para entonces habíamos decidido fecha de matrimonio y cosas por el estilo. Sí, y recuerdo que poco antes del matrimonio se fue con los estudiantes, y en esa ocasión fue con Orlando Plaza también, a visitar las haciendas del sur. Arequipa, una parte en Puno, regresó. Y nuestro luna de miel incluyó 2 cosas. Recoger la documentación reforma de las haciendas, que Reforma Agraria había intervenido, que las tenían abrumadas, así botadas. El archivo de Reforma Agraria. Claro, entonces hicimos un recorrido por las haciendas, algunas de las haciendas del Cusco, llenando sacos de documentos, era meter sacos de tocuyo, había que comprar una aguja así de este tamaño para coser, pabilos, los trepamos en un camión, los mandamos. Es muy interesante una combinación entre lo que es la tarea del investigador, en este caso el rescate de documentación que fue a dar al archivo del Fuero Agrario, donde él y Manuel y Tito Rodríguez Pastor. Humberto Rodríguez Pastor estaban trabajando, y Humberto Rodríguez Pastor lo dirigía en ese momento.
pero que supuso para nosotros como pareja hacer un recorrido, o sea, aprovechar nuestro recorrido personal para un recorrido más interesante, no sé. Esa fue una. La otra fue recorrer las haciendas de la zona alta de Catac y del Cusco, ¿no? Urcos y de ahí subiendo. Que fuimos con unos amigos que entonces trabajaban en Reforma Agraria en el Cusco, ¿no? Entonces esa fue una parte. Nuevamente Tito estaba, en ese momento no estaba haciendo investigación, pero estaba como recogiendo, viendo cómo eran los lugares de los cuales había estado leyendo en el archivo, en el sentido de no hacía investigación, en el sentido de no estaba tomando notas, estaba viviendo la relación con la... Bueno, él, en su biografía se menciona un texto que yo no logré ubicar, que se llama El paisaje histórico, ¿no? Esta idea, lo que pasa es que tiene esta idea de que eso, ¿no? De que si tú puedes estudiar el siglo XVIII, lo tienes que recorrer y reconstruir el paisaje, o sea, a partir del paisaje actual, lo que fue el paisaje anterior, y tratar de reconstruir los vínculos, las redes, los espacios sociales. No necesariamente, ¿no? Va a ser igual, pero vas a encontrar la historia, lo que es la historia contemporánea de eso, ¿no? Entonces, recorrer las casas haciendas, lo que había, qué tan nuevas, qué tan viejas, qué cosas había. Me acuerdo que había pinturas de Sabogal en algunas de ellas, no sé si seguirán por ahí o todavía no, o ya no. Pinturas murales también, sí, que fue una cosa muy importante, claro, también en su trabajo de investigación. La vida de la gente, ¿no? Las gentes que rodean el espacio. Claro, no era la lógica todavía en ese momento del antropólogo que va y se sienta a pasar la vida con las personas, pero sí, o sea, conversas con los que están ahí y que te cuenten qué cosa es. Lo hicimos también y además lo hacíamos como familia. Cuando hizo la investigación en Lima para el libro sobre Lima y aristocracia en Lima, es una parte de lo que fue su tesis de... aristocracia y plebe. Claro. La ciudad sumergida. Sí, ese fue el título que él quiso cambiarle luego. Entonces, por ejemplo, la zona del... ahora ya no existe, ¿no? La zona detrás del aeropuerto. Era zona de haciendas, todavía eran pequeñas fincas, huertas. Que recientemente han terminado de ser demolidas por la ampliación que está haciendo. Y entonces fuimos a recorrerlas, ¿no? A ver lo que quedaba de las casas antiguas, dónde estaba ubicada la iglesia, tenía no iglesia, capilla o no, qué contaba la gente de lo que había sido el lugar, qué cosas hacía. Lo mismo hacia el sur, en la parte, en Surco, toda la parte de Chacarilla. Ahora eso viene a ser la urbanización Los Próceres, la hacienda San Juan. Y hasta detrás de los pantanos de Villa todavía los canales, los acueductos que eran prehispánicos, ¿no? Estamos hablando entonces fines de los 70, principios de los 80 todavía. En ese, me he salteado en realidad. Bueno. Me he salteado del 75. Pero hay una continuidad definitivamente que no hay investigación sin eso. Y además no hay investigación sin eso, y ahí donde podía la hacía con toda la familia, ¿no? Ir a la chacra. A donde fueran, igualito. Hasta con mi hijo pequeño que teníamos entonces, ¿no? Entonces, Carlos estaba, ¿qué tenía? 4 años. Íbamos siempre, ¿no? Ahora, por ejemplo, tú hablaste cuando conversábamos antes de la investigación en Chiquián. En Chiquián. Claro, ahí también era la misma lógica. La fiesta del capitán y el Inca y el capitán. Aquella vez no fui, fue con Manuel Burga, fueron los dos, y se fueron pues para la fiesta. Bueno, eran compadres además, ¿no? Sí. Eso era ya parte del proyecto inicial de lo que fue después la Utopía Andina, el tema de Utopía Andina. El proyecto inicial era un proyecto conjunto, debían hacer entre los dos el texto que en principio se llamaría la Utopía Andina, y publicaron un texto inicial. ¿Es este? No, esto ya es... ese fue en Separata, publicado acá por la universidad. Sí, en Separata, que es el proyecto, ¿no? La idea.
Entonces, como ya habían trabajado antes lo de el periodo oligárquico, apogeo y crisis de la República apogeo y crisis de la República Oligárquica, ¿cómo trabajaban? Se juntaban, reunían, se discutían, pensaban, cada uno hacía su investigación, escribía algo, Inés García una vez me dijo de que leyendo Apogeo y Crisis uno se daba cuenta cuáles eran los capítulos de Tito y cuál es el capítulo de Manuel. No es exactamente que fueran un capítulo u otro, ¿no? Digamos, ¿no? Pero claro, había más peso de cada uno en una u otra cosa, pero los manuscritos, los borradores, iban de un lado al otro con comentarios y agregados, y esto no lo sacamos, lo ponemos, esto así va a ser. Y entonces esa iba a ser la lógica de la utopía andina. Pero en el transcurso Manuel se fue a una de esas becas de investigación a Francia, a Francia me parece que fue, y regresó con ideas completamente distintas de las que habían conversado, y además con la intención de publicar él un trabajo sobre esto. Entonces... Claro, el tema del milenarismo, sobre todo el mesianismo, era un poco el tema que terminó... Claro, ahí ya el enfoque de Manuel ya no era el enfoque de Tito, entonces ya no pudieron seguir trabajando un mismo texto. Y entonces Manuel siguió trabajando el suyo, que terminó en Apogeo y Muerte, no es Apogeo, Nacimiento y Muerte en una utopía. Claro, y ahí por ejemplo hay una radical discrepancia entre los dos, ¿no? Claro, hay materiales comunes, pero también se nota que el enfoque, ¿no? O sea, la interpretación de Garcilaso o la propia interpretación de esta fiesta de Chiquián también tiene visiones muy distintas. Y ya Tito publicó Buscando un Inca. Ya no pudo usar el término utopía en el título, o utopía andina en el título, que también es un asunto polémico, difícil, y puso otro título, ¿no? Al trabajo, que ya no fue lo que había sido el proyecto original, pero sigue siendo algo que el Tito quería hacer, ¿no? Este texto... Quizás Buscando un Inca fue un título más polémico. Yo recuerdo una caricatura que Carlos Arroyo en cambio publicó, efectivamente sale él como, ¿no? Con su lámpara por caminando. Sí, eso marcó el texto de todas maneras, porque... Pásame la otra. Ya. Eso de la... Como Diógenes. Casi. Con la lamparita Sí, buscando al Inca, marcó la mirada que los lectores han tenido, sobre todo en ese momento, del libro. Y yo creo que quien hizo la caricatura vio el título y eso fue todo. No leyó el texto. Porque el texto lo que dice es que sí, hay una historia, la utopía tiene una historia. Y esa historia incluye mirar al pasado como para colocarlo de nuevo en el futuro. Pero eso no es lo que todo... También esta crítica, sobre todo una mirada pasatista, ¿no? Preservar la tradición frente a la modernidad. Claro, una crítica muy dura, ¿no? Que es una parte importante del texto. El texto propone la idea de que hay que construir una nueva manera de construir esa utopía. Uno no puede seguir siendo la reconstrucción del pasado. No se puede negarla, pero o sea, hay que construir lo nuevo, sí, recogiendo parte de eso. El mundo indígena es parte fundamental, pero el mundo indígena no mira al pasado. Que era la idea que más bien se tenía en ese momento también. Si son indígenas, hay que modernizarlos, tienen que ser son tradicionales, tienen que dejar de ser inmóviles, congelados en el tiempo. Y la propuesta de Tito era, no es verdad, si son indígenas, no son muy pasados. Claro, de sus estudios de las sociedades rurales mostraba el dinamismo de la sociedad andina a través del comercio, la artesanía, la movilización política. La participación activa y muy al día, incluso proyectándose al futuro, en lo que nosotros urbanos llamábamos la sociedad peruana. Entonces, si bien el texto reclama la inclusión en la interpretación, no en la historia, porque la historia está, sino en la interpretación de la historia de las poblaciones indígenas, no está buscando un inca, porque en eso tiene razón Manuel. Las poblaciones indígenas dejaron de buscar el Inca hace mucho tiempo.
pero la utopía andina no desapareció, que es la diferencia de la propuesta de Tito. La utopía sigue existiendo, la idea de buscar soluciones, pero ya no puede alimentarse del pasado. Hay, bueno, dos de las críticas que le hacen, uno dice que hasta cuándo habría durado esta búsqueda del Inca, y la otra, que es, bueno, la crítica principal que hizo Nelson en un célebre artículo, era que no todos, digamos, los sectores campesinos, indígenas, reivindicaron al Inca, ¿no? Obviamente hay regiones... absolutamente de acuerdo. Uh-huh. No todos reivindicaban al Inca, y es más, la tesis de Tito es que probablemente ninguna población indígena estuviera reivindicando al Inca, además por sus propias historias. Acuérdate que el imperio Inca también es un imperio. Claro, se impuso sobre una serie de grupos étnicos. Sino que más bien esta idea del Inca como el futuro había pasado a las clases medias y a las clases altas peruanas. Y es allí donde está... Sectores criollos, mestizos, comerciantes inclusive. Y ciertos sectores de la izquierda que estaban mirando al Inca. Claro, él decía, hay cosas muy movilizadoras en eso, pero eso no es. Entonces, como te digo, la lámpara marcó la percepción. Y claro, después de bastante tiempo, algunos autores que entonces criticaron, dijeron, sí, pues no, tenía razón. Sí, quizá aquí había cosas que no entendí bien, pero recién andan con... andan dejando de pelearse con quien en ese momento era el interlocutor más importante, ¿no? O uno de los interlocutores más importantes, y el que planteaba esta no modernización a la mala, ¿no? Claro, aceptando y incorporando la diversidad. Aceptando que había una modernidad desde las poblaciones mismas, que estaban yendo en otro camino, ¿no? Entonces, esos, digamos, son de los últimos trabajos, de las últimas épocas, los temas importantes. Y no sé cuánto tiempo vamos, pero... Bueno, un poco para poder cerrar, cerrado este ciclo, digamos, de la utopía andina, él inicia un proyecto que no era nuevo, que no era un tema nuevo en todo caso. Exacto, eso quería... Porque yo he rastreado justamente en la época que trabajaba con Denise Unmont en Chimbote, justamente el material, digamos, etnológico previo que se usa para este proyecto es Arguedas. Y precisamente la última novela, El zorro arriba, el zorro de abajo. Te conté la manera como conocí a Tito en realidad, como no mi profesor, pero como el responsable de un curso de metodología, como la investigación fue parte del trabajo siempre, ¿no? De la vida cotidiana de los... Pero, como tú dices, el tema de Arguedas no es el final, estaba desde el comienzo. Todavía no sabíamos si éramos pareja o no, por lo menos yo no sabía todavía si éramos pareja o no. Y parte de la formación en antropología, y sí no cabía la menor duda, era trabajo de campo. Entonces hacíamos una práctica cortita de trabajo de campo. Y nos tocó ir a la Sierra Central. Y íbamos a un valle cercano, pero había como punto de parada Huancayo, donde estaba trabajando en la Universidad Sibila. Y Tito me mandó unos documentos, materiales que estaba intercambiando con Sibila, con el encargo de visitarla y hablar de este intercambio, y lo que él me explicó era que ese era el trabajo que él quería hacer. La biografía de Arguedas, no como no sé, como quien dice, hace las historias de santos de Arguedas, sino porque él entendía que a través de su biografía, el análisis de no solo la vida, sino de la obra y de los proyectos y de los cuicas, los problemas. Los discursos, inclusive, las ciencias sociales en esa época. Claro, le llevaban a analizar los discursos de la época, las condiciones de la época, pero sobre todo las soluciones que alguien podía haber estado avisorando o viendo que se avisoraban. Acuérdate que El zorro de arriba, el zorro de abajo es una novela sobre la primera gran novela urbana. Y no solamente es una novela urbana, sino que tiene un análisis sociológico
que Matos Mar hizo después en el 80. O sea, 20 años, 80 y tantos. ¿Cuánto es lo del desborde 86. popular? 86. 86. Y si uno lee con atención sobre arriba y sobre abajo, vas a encontrar una descripción de la industrialización, digamos, el emprendedurismo. No había la noción de economía informal, pero tenías a la gente y tienes una descripción de toda esta vida. Que después fueron conceptualizados, ¿no? En todo caso, por las ciencias sociales. Claro. Entonces, si uno mira, el zorro de arriba y el zorro de abajo tiene múltiples dimensiones. Una, esa también, ¿no? La sociedad peruana en el mundo, la gran industrialización, los nuevos sectores urbanos, no los obreros que también están, sino estos otros nuevos en los espacios, en el Arenal, que era también el Arenal en el Pantanal después. Y el mundo andino, en el sentido de las tradiciones indígenas y mestizas, en el mundo ahí también. Yo creo que conocer Chimbote, hacer el trabajo sobre el movimiento obrero con Lenin y conocer la novela, Arguedas a través de la novela, conocer a los actores en el lugar y así Vila. El primer capítulo de Además de Conflicto y Crisis comienza con la descripción que Arguedas hace cuando de la llegada a Lima, claro que sí, claro que sí. Entonces él como que ha ido juntando materiales hasta que decidió, ya estoy listo, ahora puedo emprender la biografía, que era más que la biografía de un personaje, la biografía de una época. En una época mirando al futuro. Había hecho la historia colonial, la época de crisis de la historia colonial, con la independencia, en el momento de la independencia, que quedó, ¿te acuerdas que la idea era, nos han regalado la independencia, los peruanos, como le dice Carlos Velo, los peruanos no hicimos nada, un desastre, y Tito decidió, bueno, vamos a estudiar qué estaba pasando qué cosas eran los peruanos, ¿no? Y entonces ahí tienes este libro que en términos académicos es probablemente, por lo menos Ruggiero Romano decía que era su mejor trabajo académico, sobre un replanteamiento de lo que es nuestra historia colonial, que le permitía entonces ver que sí, que había una sociedad con muchos sectores, esta idea de la sociedad escindida, pero que tenía una lucha y una búsqueda de un proyecto diferente desde el comienzo de la colonización, que lo lleva entonces a plantear la utopía. Por eso el título original mejor hubiera sido de todas maneras Utopía Andina, ¿no? Que no pudo poner porque ya era parte de otras cosas. Escogió este otro título que fue un poco, bueno, sigue siendo un título sugerente. Y la conclusión es, bueno, aquí con esto hemos terminado una época, hemos llegado a una encrucijada por donde miramos acuérdate que también Utopía Andina es un texto que tiene muchas dimensiones de ensayo, ¿no? Ahí es una investigación. En algunos capítulos predomina fuertemente las fuentes, en otros no, es más insertar tesis diversas, tejiendo un discurso interpretativo, coherente y ordenado. Provocador. Provocador sobre todo, sí. Y entonces la siguiente era, bueno, vamos otra vez a esto que está planteado como hipótesis, como preguntas, a buscarle una solución más en la lógica académica y empírica a través de la biografía de Arguedas. Ahí sí. Bueno, Cecilia, muchas gracias por esta conversación. Seguramente más adelante habrá otra oportunidad. Bueno, encantada. Gracias.
con las conversaciones que el Reportero de la Historia y Sur Casa de Estudios del Socialismo hemos organizado para recordar los 25 años de la desaparición física de Alberto Flores Galindo. Vamos a conversar en este momento con Cecilia Rivera, quien es docente de la Universidad Católica, antropóloga, y quien también ha sido compañera de vida de Tito Flores, ¿no? Vamos a hacer un curso en el aula con el profesor delante y tú hacías las tareas. Fichitas, no sé cómo sería antes, pero sabíamos que no era como se hacía antes. Y la innovación era que ibas al campo, que salías y tenías que hacer un trabajo de investigación en el campo. Tito no fue mi profesor, yo tuve otro profesor, mi sección fue otra, y el jefe de prácticas con el que hicimos el trabajo de campo también fue otro. Pero el diseño del curso fue de Tito, y yo me acuerdo haber visto el primer día a todos los profesores que llegaron juntos y se repartieron, y había uno medio raro entre ellos, que no fue el que me tocó a mí, y siempre sabiendo que además el jefe de prácticas que me tocó resultó ser amigo de Tito también, o sea, siempre había una referencia a eso. Entonces ya Tito realmente lo conocí al año siguiente, cuando entré a antropología, no como profesor tampoco, nunca ha sido mi profesor en ese sentido. Una conversación breve, un poco hacer un recorrido acerca de la vida de Tito y del trabajo de investigación que ellos realizaron a lo largo de aproximadamente 30 años. La relación que tuvieron aproximadamente, o estoy exagerando. No, estás exagerando. Estoy exagerando. En todo caso... muy intensa, pero bien cortita. Es que realmente en tan poco tiempo produjeron muchísimo, ¿no? Entonces, más o menos en qué época fue que comenzó esta relación entre ustedes, porque Tito estudió en el Colegio La Salle, ¿no es cierto? Había nacido en el Callao, y luego el ingreso en la Universidad Católica, ¿no? A fines de los años 60. Todo eso es literalmente historia pasada para mí. Eso me lo contaron, me lo contó Tito, me lo contaron sus amigos. Yo lo conocí mucho después. Yo lo conocí en realidad lejanamente en el 74, y ya lo conocí de verdad en el 75. Para entonces, para el 74, Tito estaba de regreso de haber hecho el doctorado, o por lo menos los estudios de doctorado en París. Estaba enseñando en la Universidad Ricardo Palma. Había participado de alguna manera en la situación del terremoto que hubo en el 74, no sé muy bien esa parte, ¿no? También siempre muy activo, ¿no? Sí, metido en miles de cosas. Y yo lo conocí indirectamente, digamos, de lejos, el 74, porque en ese segundo semestre yo estaba en Estudios Generales Letras, en mi último semestre de Estudios Generales Letras, y por lo tanto debía llevar el curso de metodología de la investigación. Y ese curso tenía varias secciones, pero el encargado del diseño del curso fue Tito. Lo habían contratado, no sé en qué momento ni cómo. Y él había innovado la manera de dictar el curso. No solamente no era... y ahí lo conocí también por sus intereses, bueno, digo yo, por sus intereses de investigación. Tito estaba queriendo traducir un libro sobre las visitas, no me acuerdo ahorita quién era el autor, escrito en alemán. Y por contactos entre los amigos, sabían que yo había estudiado en el colegio alemán y me pidieron para hacer la traducción. Entonces, cuando empezamos a hacer el convenio, las cosas para la traducción, Tito no solamente me dio el material para traducir, sino que empezó a explicarme cosas de la época y de qué se trataba y cuál era la importancia. Entonces empezamos a reunirnos y nos reunimos cada vez más, y la visita se fue quedando. Y entonces, digamos, yo he conocido a Tito siempre como
él metido en alguna investigación. En ese momento